La historia de Betsabé. Betsabé, cuyo nombre en hebreo significa hija del juramento o hija de la abundancia, es una figura bíblica que ha capturado la imaginación de muchos a lo largo de siglos debido a compleja y dramática historia. Nació en una familia prominente, siendo hija de Eliam, uno de los valientes guerreros del rey David. Eliam era hijo de Aitofel, el consejero de David, lo que situaba a Betsabé en una posición de considerable importancia y cercanía al círculo real. La historia de Betsabé y David comienza con un evento que cambió sus vidas para siempre. Era primavera, la época del año cuando los reyes salían a la guerra, pero David había decidido quedarse en Jerusalén. Una tarde, mientras paseaba por el techo de su palacio, vio a Betsabé bañándose. La visión de su belleza lo cautivó de inmediato. Este momento de tentación llevó a David a tomar una decisión que desencadenaría una serie de eventos trágicos y significativos. Matrimonio con Urías elitita. Antes de su encuentro con David, Betsabé estaba casada con Urías elitita. Urías era un guerrero excepcional, cuya lealtad a David y a Israel era incuestionable. Su matrimonio probablemente era uno de amor y respeto mutuo, y su devoción a su deber militar reflejaba la seriedad con la que tomaba sus responsabilidades. Urías, aunque de origen extranjero, había adoptado plenamente la identidad y las costumbres de Israel, y su posición como uno de los hombres de confianza de David lo convertía en una figura respetada. La historia de Betsabé y David comienza con un evento que cambió sus vidas para siempre. Era primavera, la época del año cuando los reyes salían a la guerra, pero David había decidido quedarse en Jerusalén. Una tarde, mientras paseaba por el techo de su palacio, vio a Betsabé bañándose. La visión de su belleza lo cautivó de inmediato. Este momento de tentación llevó a David a tomar una decisión que desencadenaría una serie de eventos trágicos y significativos. David envió a preguntar por la mujer y descubrió que era Betsabé, la esposa de Urías. A pesar de saber que estaba casada, David la hizo llamar y se acostó con ella. Poco después, Betsabé le informó que estaba embarazada. En un intento desesperado por ocultar su pecado, David ordenó que Urías regresara del frente de batalla con la esperanza de que se acostara con su esposa y así pareciera que el hijo era suyo. Sin embargo, Urías, mostrando una lealtad excepcional, se negó a disfrutar de los placeres del hogar mientras sus compañeros estaban en el campo de batalla. David, frustrado por la integridad de Urías, tomó una decisión aún más sombría. Ordenó a Joab, el comandante del ejército, que pusiera a Urías en el lugar más peligroso del combate y luego lo abandonara para que muriera. El plan funcionó y Urías murió en batalla. Tras un periodo de luto, David tomó a Betsabé como su esposa, pero el Señor estaba descontento con lo que David había hecho. El profeta Natán fue enviado a David con una parábola que reveló la magnitud de su pecado. David, confrontado con su culpa, confesó y se arrepintió profundamente. Aunque Dios perdonó a David, el niño nacido de su unión con Betsabé murió como consecuencia de sus acciones. Sin embargo, el Señor bendijo posteriormente a Betsabé y David con otro hijo, Salomón, quien llegaría a ser uno de los reyes más sabios y célebres de Israel. Betsabé tuvo 4 hijos con David: Salomón, Natán, Simea y Sobab. Su influencia no se limitó solo a ser madre del futuro rey. En sus últimos años, Betsabé jugó un papel crucial en asegurar el trono para Salomón, cumpliendo con las promesas hechas por David y confirmando la voluntad de Dios. La historia de Betsabé es un testimonio complejo de pecado, arrepentimiento, redención y gracia divina. A través de sus experiencias, vemos cómo Dios puede transformar incluso las situaciones más difíciles para cumplir sus propósitos. Betsabé, a pesar de los desafíos y tragedias, se convierte en un ejemplo de cómo la fe y la fortaleza pueden prevalecer en medio de la adversidad, y su legado perdura a través de su hijo Salomón y la sabiduría que él impartió al mundo. El encuentro con David. La primavera era la época en que los reyes salían a la guerra, pero en esa ocasión, David decidió permanecer en Jerusalén. Una tarde, paseando por el techo de su palacio, vio a Betsabé bañándose. La belleza de Betsabé lo cautivó, y a pesar de saber que era esposa de Urías, David fue consumido por el deseo. Este episodio resalta no solo la tentación personal de David, sino también los desafíos de poder y ética que enfrentan los líderes.
David, en su papel de rey, tenía el poder absoluto para convocar a cualquier persona, y así lo hizo con Betsabé. La narrativa bíblica no detalla los sentimientos de Betsabé en este momento, pero podemos imaginar el conflicto interno que debió experimentar. La presión de obedecer al rey, la lealtad a su esposo y la posible confusión y temor por las repercusiones de este encuentro. La consecuencia del pecado. Cuando Betsabé quedó embarazada, David se vio atrapado en su propio pecado. Intentó encubrirlo llamando a Urías del frente de batalla, esperando que se acostara con su esposa y creyera que el hijo era suyo. Sin embargo, Urías, mostrando una integridad inquebrantable, se negó a disfrutar de las comodidades del hogar mientras sus compañeros seguían en el campo de batalla. Este acto de lealtad desbarató los planes de David. Desesperado, David envió una carta a Joab, el comandante del ejército, instruyéndole que pusiera a Urías en la línea del frente y luego lo abandonara para que muriera. Joab cumplió con esta orden, y Urías murió en combate. Después de un breve periodo de luto, David tomó a Betsabé como su esposa. Sin embargo, esta acción no pasó desapercibida para Dios. El profeta Natán y el arrepentimiento de David. Dios envió al profeta Natán para confrontar a David con una parábola que ilustraba la gravedad de su pecado. Natán contó la historia de un hombre rico que, a pesar de tener numerosas ovejas, robó la única oveja de un hombre pobre para dar de comer a su invitado. David, indignado por la injusticia de la historia, condenó al hombre rico, solo para darse cuenta de que Natán hablaba de él. David, enfrentado a la realidad de su transgresión, confesó y se arrepintió profundamente. Aunque Dios perdonó a David, el niño nacido de su unión con Betsabé murió como consecuencia del pecado. Esta pérdida fue un castigo divino, pero también una oportunidad para David y Betsabé de reconstruir su relación con Dios y con ellos mismos. La redención y el legado. Dios bendijo a David y Betsabé con otro hijo, Salomón. Este niño, amado por Dios, se convertiría en uno de los reyes más sabios y célebres de Israel. Salomón no solo construyó el templo de Jerusalén, sino que también se destacó por su sabiduría, riqueza y poder. Betsabé jugó un papel crucial en asegurar el trono para Salomón, recordando a David su promesa y movilizando el apoyo necesario en la corte. Además de Salomón, Betsabé tuvo otros hijos con David: Simea, Sobab y Natán. Su influencia se extendió más allá de su papel como madre de Salomón. Fue una figura importante en la corte, y su sabiduría y experiencia fueron invaluables para su hijo mientras gobernaba Israel. El papel de Betsabé en la ascensión de Salomón. En los últimos años de David, la sucesión al trono se convirtió en un tema crítico. Adonías, otro de los hijos de David, se proclamó rey sin el consentimiento de David. En este contexto, Betsabé jugó un papel crucial. Se acercó al anciano y enfermo David, recordándole su promesa de que Salomón sería su sucesor. Con la ayuda del profeta Natán, Betsabé aseguró que David reafirmara públicamente esta promesa, lo que condujo a la unción de Salomón como rey. Este acto no solo garantizó la continuidad del linaje de David, sino que también cumplió con la voluntad divina revelada a través de David y Natán. La influencia y el legado de Betsabé. Betsabé no solo fue una madre influyente, sino también una figura de poder y sabiduría en la corte de Salomón. Su experiencia, fortaleza y fe la convirtieron en un consejera respetada. Su historia, marcada por el pecado, el arrepentimiento y la redención, ofrece una narrativa de esperanza y transformación. A través de su hijo Salomón, su legado perdura, no solo en los logros políticos y económicos del reino, sino también en la riqueza espiritual y literaria que Salomón aportó. La historia de Betsabé y su familia con David es un testimonio profundo de cómo las vidas pueden ser transformadas y redimidas. Betsabé, a pesar de los desafíos y tragedias que enfrentó, emergió como una figura de fortaleza y fe. Su influencia en la vida de Salomón y en la historia de Israel es innegable. La sabiduría y la riqueza de Salomón, así como la construcción del templo, son legados que tienen sus raíces en la compleja y rica historia de Betsabé. Su vida nos recuerda que, incluso en medio de las pruebas y los errores, la fe y la redención pueden prevalecer, y los propósitos divinos pueden cumplirse de maneras sorprendentes e inspiradoras. Bendiciones.